Mateo, capítulo 22. Vamos a tratar un tema que pienso que es de suma importancia. No que los otros temas no lo sean. Yo creo que la palabra de Dios toda es importante. Pero hay una que otra, pues, que son pues necesarias en tiempos específicos. Y creo que esta palabra es una de ellas, en especial en estos tiempos en cuales nosotros nos encontramos viviendo. El tema que Dios puso en mi corazón para tratar en este día es el peligro de la ignorancia. Y como base bíblica utilizaremos el pasaje del Evangelio de Mateo capítulo 22, versículo 29. Y voy a esperar que lo tengan. Si lo tienen me lo pueden indicar con un amén. Pues damos lectura a la palabra para la gloria del Padre en el nombre poderoso de Jesús. Mira cómo dice el versículo 29. Dice, entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis, ignorando las escrituras y el poder de Dios. Palabra de Dios, se pueden sentar. Gloria a Dios. Quisiera comenzar este mensaje con una pregunta. Y la pregunta es la siguiente. ¿Cuál es nuestra actitud cuando alguien nos dice que estamos en error? Es una pregunta para meditar. ¿Cuál es nuestra actitud cuando alguien nos confronta o cuando alguien nos dice a nosotros que estamos equivocados? Yo creo que si somos honestos, a nadie le gusta que le digan que está equivocado. Yo creo que parte de nuestra naturaleza humana, el sentir muchas veces es uno como que en el momento como que no encaja, como que no nos gusta, nos incomoda, nos molesta. E incluso me atrevo a decir que hay ocasiones que cuando somos confrontados con esa palabra, muchas veces hasta levantamos defensa antes de escuchar. O sea, tan pronto alguien nos dice, tú estás mal. Tan pronto alguien te dice, tú estás equivocado. Muchas veces la reacción inmediata es una de defensa, en vez de escuchar para aprender. Pero hoy quiero que pensemos en algo que es importante. Uno de los enemigos más peligrosos que nosotros enfrentamos no es el ataque externo, cualquiera que sea, que puede venir hacia nosotros. Ciertamente, ¿verdad? Todos enfrentamos diferentes tipos de ataques, de diferentes maneras, pero considero que el peligro mayor que nosotros enfrentamos no son esos ataques externos que pueden llegar a nuestras vidas, sino la ignorancia interna que puede haber en cada uno de nosotros. Porque cuando nosotros no sabemos que estamos equivocados, vamos a seguir caminando por esa trayectoria confiados de que estamos bien. Cuando nosotros no sabemos que estamos equivocados, vamos a seguir en ese rumbo que lastimosamente no nos estamos dando de cuenta que es el incorrecto. Y yo creo que ninguno de nosotros queremos caminar por senderos incorrectos. Si somos genuinos y hemos conocido la bondad de Dios, el deseo, el anhelo de nosotros debe ser uno que
podamos siempre andar por el camino que correcto. Y muchas veces, para poder andar por ese camino correcto, se va a necesitar que seamos confrontados de vez en cuando y que se nos diga, ¿tú sabes qué? Estás equivocado, estás equivocada, estás mal. El problema no es que estemos equivocados, porque eso nos puede pasar a toditos y nos pasa a todos. Yo creo que aquí la raíz, sino debe ser, ¿verdad?, cuál es nuestro carácter y cómo nosotros vamos a enfrentar el momento que Dios nos confronta en esas situaciones que quizás pensamos que estamos bien, pero estamos ignorando de que estamos verdaderamente equivocados. Pues esas palabras que muchas veces no nos gusta escuchar, ¿verdad?, a nosotros, fueron las que Dios les dijo a los saduceos. Les dijo, erráis, ignorando las escrituras y el poder de Dios. Es decir, Dios le está diciendo a este sector, a este grupo religioso, que ellos estaban mal. Le estaba diciendo que ellos estaban equivocados. Él les dijo, el error de ustedes es que no conocen las escrituras y no conocen el poder de Dios. Y el enemigo mayor de nosotros es el desconocimiento, el no saber, el ser ¿qué? Ignorantes. Notemos que estas palabras no son dirigidas a cualquier persona común, no. Sino que cuando Jesús dice estas palabras, se las está dirigiendo a un grupo de líderes religiosos llamados los saduceos. ¿Quiénes eran los saduceos? Los saduceos eran un grupo religioso bastante influyente en esa época, que no creía, entre muchas cosas, en los ángeles, no creían en la resurrección de los muertos, ni en lo que podemos, ¿verdad?, decir en lo sobrenatural. O sea, el poder de Dios, ¿verdad?, la capacidad de Dios de poder obrar sobrenaturalmente. Este grupo era uno que era más racionalista, era mucho más en lo que es la razón. Era mucho más un grupo político que espiritual. Conocían letra, mírate esto. O sea, ellos conocían la escritura, conocían palabra, tenían la letra, pero limitaban a Dios y su poder bajo la lógica humana. ¿Por qué entonces tenemos esta situación? ¿Por qué Jesús dice estas palabras? Pues yo les explico. Esta situación se da en Jerusalén durante los últimos días del ministerio terrenal de Jesús antes de ser crucificado. Y como solía suceder con frecuencia, Jesús fue confrontado públicamente por varios grupos religiosos para ponerlo a prueba. Primero fue confrontado por los fariseos por cuestión del tributo. ¿Se acuerdan cuando le trajeron la moneda y le dijeron, ¿verdad?, le hicieron la pregunta capciosa? Porque a todo esto, en verdad, la pregunta no venía porque ellos querían aprender, sino que siempre era una manera de tratar de atrapar a Jesús. Eran preguntas capciosas para tratar de, si de alguna manera lo agarraban en algún error. Estos grupos religiosos muchas veces venían con esas astucias, pero no se estaban dando de cuenta que estaban bregando con Dios mismo. Estaban bregando con el Hijo de Dios que escudriña, amén, los corazones, los pensamientos. Amén, ¿quién más sabio que nuestro Dios?
después que es confrontado por los fariseos con la pregunta capciosa del tributo, luego entonces que vemos que fue confrontado por otro grupo. O sea, los fariseos eran un grupo religioso, los saduceos era otro grupo religioso. En este entonces vemos que ahora es confrontado por los saduceos en un intento de ridiculizar hasta cierto modo a Jesús. Y este grupo lo que hace es que le presenta a Jesús un caso hipotético sobre una mujer que se casa con 7 hermanos según la ley de Deuteronomio. O sea, la pregunta era: ¿de quién va a ser ella esposa? Porque el esposo había muerto, se casó con el hermano del difunto, ese murió y volvió y se casó con el otro hermano. Acuérdate que todo esto venía, tras la ley. Y así sucesivamente, hermano, esta mujer acabó con los 7 hermanos. ¿Qué tenía ella? Yo no sé. Pero si yo hubiera sido el 7º, digo, no. Vete para otro lado, para allá. A mí no me vas a matar tú a mí. Pero el punto es que los 7 murieron. Y viene la pregunta capciosa: que de quién entonces iba a ser ella esposa, porque tuvo 7 maridos. Y con esta pregunta podemos ver que los saduceos pensaban que la vida futura sería igual a la vida terrenal. Y negaban desde antemano que Dios tuviera poder para resucitar ¿qué? A los muertos. Y es por eso que Jesús, cuando es confrontado con esta pregunta capciosa, Él no la contesta inmediatamente, sino que podemos ver que Jesús va a lo que conocemos como la raíz del problema. Él primeramente se enfoca en lo que es la raíz del error. Y es precisamente en esa raíz del problema que Dios ministra mi vida y en la que quiero concentrarme en este tiempo que me resta, en lo que es desglosando la palabra de Dios. ¿Cuál era la raíz del error? ¿Cuál era la raíz del problema? Jesús lo dice: ustedes están ¿qué? Equivocados. ¿Por qué? Porque ustedes no conocen las Escrituras. Ahí está el raíz del problema. Jesús no se enfocó en contestar la pregunta capciosa. Él fue directamente a corregir el problema de este sector, de este grupo religioso, que es el mismo problema que tenemos hoy en el siglo XXI. Él dice: el problema de ustedes es que ustedes no conocen las Escrituras. Los saduceos estaban frente a Jesús, caminaban donde Él caminaba, escuchaban su voz, conocían la religión, conocían la tradición, conocían los textos, pero Jesús le dice algo que es bastante impactante y Él le dice: ustedes están equivocados. Ustedes están errando. Ustedes no conocen las Escrituras. Y qué lastimoso es pensar que conocemos, amén, las Escrituras, que conocemos a Dios, amén, cuando en realidad estamos equivocados. Y este es el escenario perfecto para nuestro adversario. Tú sabes que nosotros tenemos un adversario. La Biblia le llama por diferentes nombres: Satanás, diablo, la serpiente. O sea, él tiene un sinnúmero de nombres, pero es el mismo. Y todos nosotros tenemos ese mismo enemigo en común. Porque recuerde que mientras tú estás pensando que tu enemigo quizás es tu vecino, tu compañero de trabajo, quizás aún hasta el mismo hermano de la iglesia, usted está equivocado, porque la Biblia dice que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino que es contra principados, contra potestades, contra huestes, amén, de maldad en las regiones celestes.
La lucha tuya y mía es, amén, aleluya, es una guerra espiritual. ¿Y qué más puede buscar el enemigo? Que nosotros no conozcamos que la palabra de Dios. Eso es prácticamente lo que él desea. Que nosotros ignoremos, que no conozcamos que la palabra de Dios. Porque si no conocemos las escrituras, eventualmente seremos destruidos. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. La palabra de Dios me dice a mí en Oseas que el pueblo fue destruido. ¿Por qué? Porque le faltó conocimiento. O sea que cuando nosotros ignoramos, cuando nosotros no conocemos la palabra, estamos en desventaja. Estamos en desventaja en una guerra que es, hermano, la guerra más importante de tu vida. Cuando nosotros no nos importa meternos en las escrituras, escudriñar la palabra para conocer más de Dios, para conocer su voluntad, amén, para que no seamos engañados, para que no seamos ¿qué? Destruidos, vamos a tener problemas. Y Jesús lo dijo, a mí la palabra de Dios lo dice claramente en Oseas, mi pueblo fue destruido porque le faltó ¿qué? Conocimiento. Cuando no se conoce la palabra de Dios, se debe esperar que la ruina. Se debe esperar la destrucción. ¿Tú sabes por qué? Porque cuando tú no tienes la verdad, solamente hay otra opción, que es la mentira. No hay un término medio. Cuando tú no tienes la verdad de Dios, cuando tú desconoces de la verdad de Dios, lo que vas a hacer es que vas a abrazar la mentira de Satanás. Vas a caer en el engaño del enemigo. Y por ende vamos a terminar ¿qué? Destruidos. Aleluya. Y esa destrucción, entiéndase que sí es verdad, nos destruye espiritualmente, pero también que nos ruina en lo que es la dirección, en lo que es el propósito de Dios para con cada una de nuestras vidas. ¿Cuál debe ser el fundamento de la iglesia? El fundamento de la iglesia debe ser ¿qué? La palabra de Dios. La palabra de Dios debe ser algo que sea innegociable. Mira, la palabra de Dios dice que si los fundamentos fueren destruidos, ¿qué ha de hacer entonces el justo? Cuando no hay fundamento, cuando no hay ¿qué? Principios, cuando no hay valores, cuando no hay palabra de Dios, esos fundamentos, hermanos, son debilitados en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestra familia, en nuestra sociedad. Y es por eso que podemos ver, amén, el mundo como está hoy día. No hay duda de que estos tiempos son unos donde más confusión existe, a pesar de tanta información que tenemos. Vivimos en una era, en unos tiempos donde la información está ¿qué? A la mano. La tecnología ha evolucionado a tal manera que la información está en nuestros dedos en cuestión de segundos. Es la generación más informada, pero más confundida. No saben dónde están parados. Es la generación más informada, pero más que erradas. Porque se están dejando llevar por información que, amén, y de sabiduría humana, pero no la sabiduría que viene del cielo, no una sabiduría y una inteligencia que venga de parte de Dios en nuestras vidas. Estos son tiempos
donde yo creo, quizás usted puede estar de acuerdo con mi opinión, quizás no, pero mi opinión es que estos tiempos en los cuales a nosotros nos ha tocado vivir son unos tiempos donde más disparates se escuchan. Porque mira, cuánto disparate se escucha todos los días allá afuera. Se escucha mucho disparate. Aún de esos grupos que se pueden considerar líderes y grupos religiosos. Sin duda alguna, estamos en los tiempos que la Biblia dice, los tiempos de la apostasía. Se está levantando una generación que no conoce las Escrituras. Y ahí es donde viene que mi preocupación como ministro, pero aparte de ser ministro, sino como iglesia, como hijo de Dios, como, ¿verdad? Todos nosotros nos debe preocupar. Yo creo que ahí es donde esta palabra pues llegó y ministró, porque estamos viendo que Jesús está confrontando algo en su tiempo de este grupo, de este sector religioso, y era que aunque tenían texto, que aunque se sabían las escrituras, estaban ¿qué? Equivocados porque no conocían la palabra de Dios. Y yo no sé de ustedes, pero yo puedo conectar ese tiempo, esa situación, con lo que estamos nosotros presenciando en nuestros tiempos. Estamos viendo que se están levantando generaciones que tristemente no conocen las Escrituras, no conocen la palabra de Dios. Una generación, aleluya, que por no conocer las Escrituras, sus ideas y enseñanzas están basadas ¿qué? En sentimientos, en cultura, en redes sociales, y no en lo que Dios nos ha revelado a nosotros a través de su poderosa palabra. Es la generación, es el tiempo donde lo que domina es la idea del hombre, la opinión del hombre, del humanismo, basado en sentimientos, basado en lo que es la cultura. Y es por eso que podemos ver que en cierta ocasión Pablo le dice a Timoteo que iba a llegar el tiempo en que la gente no escuchará la sana enseñanza. O sea, Pablo estaba adelantado a sus tiempos porque lógicamente eso venía por revelación del Espíritu Santo. Y él pues estaba preparando a este joven ministro, y no solamente a este joven ministro, sino a futuras generaciones hasta el día de hoy que tenemos la palabra de Dios que nos estuvo advirtiendo de ese tiempo que iba a llegar. Dice que no, aleluya, que no escucharán la sana enseñanza, la sana doctrina, sino que seguirán sus propios deseos. Esto es Biblia. Pablo lo dijo, que estas personas iban ¿qué? Ser dirigidas por sus propios deseos, buscando maestros que les digan lo que sus oídos quieren oír. Dice que esta gente se iban a apartar de la verdad. Es decir, iban a rechazar ¿qué? La palabra. Porque lo que quieren es escuchar cosas que les gusta, cosas que no confronten el mal que tienen, cosas que no confronten el pecado. Amén, lo que quieren son escuchar ideologías, amén, y fábulas de hombres. Amén, lo que quieren escuchar son sermones motivacionales. Alabado sea el nombre del Señor. Al punto donde no iban a querer escuchar la sana enseñanza de la palabra de Dios. Y es por eso que Pablo le dice a él, predica
Es por eso que es importante que predicar. Le guste a quien le guste y no le guste a quien no le guste. Hay que seguir predicando la palabra de Dios, aleluya. Esa es la encomienda que tenemos nosotros como iglesia. Hay que seguir predicando la palabra. Porque la Biblia me dice a mí que cuando no hay profecía, y entiéndase, cuando habla de profecía, habla de predicación. No estamos hablando de la profecía que estamos muchas veces conocemos que, ¿verdad? Dios puede utilizar a alguien para darte un mensaje a ti específico, de una alerta o lo que sea. Pero cuando la Biblia dice que cuando, amén, aleluya, que cuando no hay profecía, el pueblo se desenfrena. O sea que cuando no hay palabra, cuando no hay predicación, el pueblo se desenfrena. Cada cual hace como le venga en gana. Y es por eso que Pablo le dice a Timoteo, mira, por lo que viene, por eso es que le dice, predica a tiempo y fuera de tiempo. Él dice, predica la palabra, predícala a tiempo y fuera de tiempo. O sea, algo que sea que constante, predica, le dice, exhorta, confronta, redarguye, enseña. Ese es el deber, porque ¿cómo van a saber, cómo los vamos a sacar del error si no predicamos y enseñamos la palabra? Entonces, la Biblia, este libro que sabemos, comprobado que es el más vendido, ¿usted lo sabía? Que este libro que está aquí es el libro más vendido, pero sin embargo es el menos leído. Qué ironía de la vida. Es el más vendido, pero el menos que se lee. Pero yo quiero que no nos enfoquemos en los que están allá afuera. Vamos a concentrarnos en lo que es la iglesia. Vamos a concentrarnos en lo que es el pueblo de Dios. Porque Jesús le está hablando a un sector religioso. Porque el que no tiene a Cristo, yo no puedo esperar que lea la palabra. Pero una persona que ha nacido de nuevo, una persona que ha sido redimido por la sangre de Cristo, una persona que ahora es parte del cuerpo, que es la iglesia, y que no le gusta escudriñar, que no le guste leer, que no lea la palabra, son 20 pesos aparte, como decimos en Puerto Rico. ¿Cuál es la realidad de la iglesia? Y cuando hablo de la iglesia me refiero a la iglesia general, mundialmente. Vamos a ser realistas. No nos gusta escudriñar. No nos gusta leer. No nos gusta estudiar la palabra. ¿Ah? Yo me atrevo a decir que hay un porcentaje alto de la iglesia que solamente la abre cuando viene a lo que es el templo. Porque se le hace más fácil escuchar a uno que leer ellos mismos. Y más en estos tiempos de la tecnología, y más en estos tiempos de las redes sociales, y más en estos tiempos donde cualquiera abre una plataforma que tú no sabes cuál es su trasfondo, tú no sabes, amén, de dónde vinieron, tú no sabes cuál fue su formación, tú no sabes nada de eso, y abren una plataforma de redes sociales y empiezan a citar un par de versículos bíblicos fuera de contexto, confundiendo a medio mundo y todo el mundo dándole like. Porque se hace más fácil escuchar a alguien que te diga una palabra bonita que uno irse a la recámara de uno y abrir este libro que Dios nos ha dejado a nosotros. Amén, para que Dios entonces nos hable, nos ministre, nos confronte, para que podamos aprender.
Y es por eso que vemos a un gran sector confundido a pesar de la información que tenemos. Porque escuchan a este hoy que dice una cosa. Después mañana se meten allá y escuchan a otro que dice otra cosa. Después se meten mañana otro día y escuchan a otro que dice otra cosa. Entonces están escuchando diferentes voces. Y cuando tú escuchas diferentes voces, te vas a confundir. Dios solamente tiene una boca. Dios solamente tiene una voz. Entonces el problema es que muchas veces no queremos escuchar al líder, el pastor que Dios ha puesto para que entonces te guíe y te enseñe, pero aceptamos al que escuchamos por las redes sociales. No, ese tiene 1 millón de seguidores, ese tiene que estar diciendo la verdad. Sí, 1 millón de confundidos lo que tiene. Porque desde cuando acá la verdad de Dios se ha medido por la multitud. Entonces la Biblia no es solo un libro religioso como muchos lo puedan ver. Es la revelación del carácter de Dios. Es la revelación de la voluntad de Dios. Es la revelación, amén, y de lo que es los principios de Dios. Eso es la Biblia. Y cuando no la conocemos, porque no la leemos, porque no la escudriñamos, porque no la estudiamos, entonces confundimos tradición con verdad. O eso no fue lo que le dijo Jesús a los fariseos, a los religiosos. Están enseñando como mandamiento tradiciones de hombres. Eso es lo que hacían los religiosos en el tiempo de Jesús. Enseñando como mandamiento tradiciones de hombres. Entonces, cuando desconocemos la palabra de Dios, vamos a tener entonces tradición, vamos a confundir la tradición con verdad. Hay gente que tiene tradición, pero no tienen la verdad de Dios. Empezamos a aceptar enseñanzas incorrectas y empezamos a ser ¿qué? Dirigidos o guiados por opiniones humanas en vez del consejo de Jehová. Y a lo que a mí me debe importar es el consejo de Dios, no la opinión del ser humano. Y mira que hay opiniones que son buenas. Yo no estoy completamente rechazando la opinión. Lo que yo estoy diciendo es que la opinión, por más buena que sea, no va por encima de la palabra. Nunca puede sustituir la palabra de Dios. Nunca puede sustituir las doctrinas que están ahí establecidas por Dios mismo. Entonces, ¿por qué tú crees que hoy por hoy tenemos tantas doctrinas torcidas? Pregúntese, ¿por qué hoy por hoy tenemos tantas enseñanzas torcidas? No nos podemos poner de acuerdo cuando la Biblia dice que todos hablemos una misma cosa, que estemos en un mismo espíritu, en un sentir. Pero muchas veces, aleluya, tenemos aún iglesias locales, amén, que uno dice una cosa, aquel opina otra. Tenemos doctrinas torcidas, personas justificando todo tipo de pecado, eso es otra cosa. Y una pérdida de lo que conocemos como el temor de Dios. Porque es que estamos viendo una alza de una fe débil que se derrumba ante cualquier prueba. Todo esto es consecuencia y el resultado de vidas que no están siendo gobernadas por la palabra de Dios. Lo que debe gobernar tu vida es Dios y su palabra. Lo que debe gobernar mi vida es Dios y su palabra. Entonces, pero la realidad es que lo que estamos nosotros presenciando
con mucha frecuencia en nuestros tiempos es que la opinión está reemplazando la verdad. Muchas veces estamos viendo que las emociones están reemplazando las convicciones y la cultura a lo que es la autoridad de Dios. ¿Sabe usted que la autoridad de Dios va por encima de las culturas? Entiendo que en el mundo hay diferentes tipos de culturas, pero Dios trasciende las culturas. La palabra de Dios trasciende las culturas. La enseñanza sana, la palabra de Dios trasciende todo eso. Y eso es lo que debe gobernar, ¿qué? Mi vida. No de donde yo vengo, no mi cultura. Porque yo puedo estar practicando cosas que aunque son culturalmente parte mía, pero no encajan con la palabra. Y es por eso que tenemos que tener cuidado de que la cultura no esté por encima de lo que es el consejo de Jehová. La palabra de Dios es la autoridad. La palabra de Dios es lo que manda. La palabra de Dios es el fundamento de la iglesia. Y yo me río porque, mira, muchas veces, ¿qué es lo que estamos? Mira, porque hoy en día es lo más que llame la atención. ¿Qué estamos viendo hoy día? Hoy día lo que vemos es que tenemos muchos debates bíblicos. Muchos debates. Pero poca obediencia de la palabra. Entonces, ¿de qué vale el debate? Porque eso es sensacionalismo. Queremos la audiencia. Queremos la atención. Debate. Tenemos a este que dice esto y piensa esto. Y tenemos a este que piensa y dice esto. Y los ponen en un debate, que yo no estoy diciendo que los debates teológicos tampoco sean malos, porque si se hace con la intención correcta, hermano, pues edifica y ayudan a salir a muchos de qué, de creencias equivocadas. Pero lo que estamos viendo en su gran mayoría hoy día es que las intenciones en verdad no son para enseñar. No son para glorificar a Dios. Lo que quieren es entrar en discusiones necias. Y tú ves que se insultan, se faltan el respeto. Porque eso es lo que suele suceder cuando ya entonces no puedo contra ti teológicamente, pues la persona pasa entonces a lo que es que al insulto. Cosas que no edifican, que hacen más daño. Y la Biblia habla de eso también. La palabra de Dios no es para discutir. A su nombre. Entonces muchos, como los saduceos, están seleccionando lo que quieren creer. Aceptan lo que les agrada y descartan lo que confronta su estilo de vida, mostrando que no se someten a la autoridad total de la palabra del Señor. Entonces, mira, si nosotros vamos a defender algo, que entonces seamos defensores de ¿qué? De la fe. Que defendamos entonces ¿qué? Nuestras convicciones según la palabra. No podemos entonces basar, ¿verdad? Nuestra vida defendiendo opiniones a toda costa, aunque estén equivocadas. Porque si hay una cosa que la palabra dice es que el Espíritu Santo de Dios, que es algo importante y vital en cada una de nuestras vidas. O sea, mira a ver si esto es tan importante que cuando Jesús, antes de ascender al cielo, Él le da instrucciones específicas a sus discípulos. Antes de que ellos comenzaran la tarea de lo que es, hermano, ir por el mundo y predicar las buenas nuevas, esa gran encomienda de lo que es expandir la iglesia, Él les dijo: vayan a Jerusalén y no se muevan de allí hasta que ustedes reciban la promesa del Padre. Instrucciones precisas, porque Jesús sabía que sin el Espíritu Santo es imposible.
Se necesita el Espíritu Santo, que es el que nos empodera. El Espíritu Santo nos capacita. El Espíritu Santo nos enseña. El Espíritu Santo entonces nos da la facultad para poder entonces predicar con qué, con denuedo, con autoridad. A través del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, entonces podemos entonces orar por los enfermos y ellos sanan. Amén. Podemos orar por los cautivos y ellos quedan ¿qué? Libres. En el nombre de Jesús. Entonces Jesús le dice, vayan a Jerusalén, no se muevan de allí, hasta que reciban ¿qué? La promesa, el Espíritu Santo. Entonces, esto es importante porque estamos viendo, hermano, que el Espíritu Santo es el que nos guía ¿qué? A toda verdad. Mi Dios, el Dios a quien yo le sirvo, el único Dios verdadero, el creador de los cielos y la tierra, la palabra dice que mi Dios no es un Dios de confusión. No lo es. Si tú te sientes confundido, no es culpa de Dios. Pero una cosa yo sí sé, que dentro de tu confusión, si verdaderamente tú estás buscando, amén, aleluya, de Dios, leyendo las Escrituras, Dios se te va a revelar, Dios te va a mostrar, Dios te va a hablar, Dios va a disipar toda confusión que pueda haber en tu mente, en tu vida, porque Él no es Dios de confusión. La palabra dice que el Espíritu que habita en nosotros nos guía a la verdad. A la verdad, la única verdad absoluta. Eso lo hace el Espíritu Santo. Entonces lo primero que tenemos que asegurarnos es que el Espíritu Santo, amén, esté con nosotros. ¿Cómo tú recibes el Espíritu Santo? Pues arrepintiéndote de tus pecados, entregando tu vida al Señor. Cuando tú le das tu vida al Señor y le das la espalda al mundo, y tú dices, Señor, yo te hago como mi Señor y Salvador, la palabra dice que el Espíritu Santo viene a morar ¿qué? En ti. Inmediatamente. Entonces, así es que tú recibes el Espíritu Santo. Ahora ese Espíritu Santo se va a encargar de hacer lo que tú no puedes hacer. Esas luchas, esas batallas que humanamente tú no puedes, el Espíritu Santo lo hace por ti. Esas confusiones, eso que tú no entiendes, el Espíritu Santo te va a enseñar. Pero para que te enseñe, tienes que leer la palabra. ¿Cómo tú esperas que Dios te hable si no lees la palabra? ¿Cómo tú esperas aprender si no leemos la palabra? ¿Cómo esperamos salir de la confusión si no vamos a la fuente? Eso es como el médico que quiere ser doctor y no estudia. Eso no tiene sentido. El problema es que lo queremos todo mágicamente. Queremos que Dios haga todo. Pero el Espíritu Santo nos guía a la verdad, iglesia. Tenemos al Espíritu Santo, que es lo que necesitamos. El Espíritu Santo es suficiente. El Espíritu Santo, mira, el Señor es el maestro de los maestros. Sí, los institutos son buenos, los seminarios son buenos, las universidades teológicas son buenas. Aleluya, Dios también tiene sus maestros, sus vasos que Dios utiliza para enseñar, pero nadie mejor que el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Ese es irreemplazable. Porque los maestros, por más buenos que sean, cometen errores, se equivocan. Pero el Espíritu Santo no se equivoca. El Espíritu Santo jamás se equivocará. El Espíritu Santo nunca te va a enseñar algo falso. El Espíritu Santo siempre te va a enseñar la verdad. Siempre te va a guiar a la verdad de Dios. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado en donde estamos prestando nuestros oídos. Aunque se escuche bonito, porque hay cosas que se escuchan bonitas. Oh, wow, qué bien escucha. Se van a eso. Y porque sonó bien, lo repetimos. Pero eso que sonó bonito no pasa por el qué.
el filtro de la palabra, no pasa por la palabra, no tiene fundamento bíblico. Muchas veces es un disparate. Aunque sonó bonito, aunque suene bien, pero muchas veces estas personas que tienen una elocuencia y tienen una manera, hermano, de enseñar y de hablar, tenga cuidado porque son guiados por un espíritu de error. Son guiados por un espíritu de error. Y si tú no estás bien parado en la palabra, te va a llevar enredado. Porque yo que llevo, hermano, sobre 20 años en este caminar, y he pasado por instituto, y hermano, y todavía no, mira, todavía me falta mucho por aprender. Porque todos los días aprendo. Pero yo que me considero una persona estable en cuestión de lo que es el conocimiento de la palabra, y algunas veces escucho a algunos por ahí que yo digo, wow. Llega a ser otro, se lo lleva enredado rápido. Porque cuando tú conoces palabra, tú tienes las antenas espirituales. Y cuando tú escuchas algo que no encaja con la palabra, tú dices, ahí lo dañó. Eso no es bíblico. Esa es la importancia de conocer palabra. Porque si tú no conoces palabra, no vas a poder detectar la mentira o el error. Te van a vender gato por liebre. El enemigo va a engañar. La Biblia dice que va a llegar un tiempo que si fuera posible, va a engañar aún hasta a los escogidos. Mira a ver si esto es serio. Entonces, ¿tú te crees que con venir los domingos a la iglesia y abrir la Biblia cuando se abre aquí, estás bien? Entonces, estamos muy llenos de entretenimiento. Estamos muy llenos de cosas seculares. Nuestra agenda, nuestro tiempo está siendo abarcada con todo lo demás, menos lo que es lo esencial para nuestras vidas espirituales. Y es por eso que estamos viendo una alza en número de personas que están siendo engañadas. Personas que están retrocediendo a lo que una vez creyeron y predicaron. Eso es apostasía. Los tiempos de la apostasía. Personas que una vez decían esto es pecado, ahora han sido engañados y dicen, eso no es nada. Y eso es lo que está matando hoy en día a la iglesia. Eso no es nada. Porque está basado en una opinión. Porque si tú vas a las escrituras, la escritura te va a decir si eso no es nada o si es algo. Entonces buscamos muchas veces la opinión de la gente. Esas preguntas capciosas porque queremos escuchar lo que nos conviene. Mire, ¿qué tú crees de esto? Porque ellos saben lo que dice en la palabra. Pero para justificar su mal proceder y su pecado, le quieren preguntar a un hombre. Yo tengo una duda sobre esto. ¿Qué tú crees? ¿Qué tú piensas? Y el problema es que aquí no importa lo que yo piense. Es lo que dice Dios en su palabra. Yo te puedo decir a ti lo que yo pienso, pero lo que yo pienso no te debe importar. Lo que te debe importar es lo que Dios dice al respecto en su palabra. Eso es lo que debe gobernar nuestras vidas. Pero hoy en día, como ya pues el enemigo ha socavado ya la fe de muchos, buscando la manera por donde entrar de justificar lo injustificable. Pero entonces preferimos la opinión del ser humano que ir a la fuente, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene una respuesta para todo. La palabra de Dios nunca se va a contradecir. La palabra de Dios no se contradice. Dios es claro en su palabra y en sus asuntos. De que nosotros queramos creerlo o no, otros 20 pesos aparte. Y a su nombre. Entonces nuestro Dios no es un Dios de confusión, iglesia. Jamás y nunca. Mira, la Biblia dice que si tú le buscas de todo corazón, tú lo vas a hallar. ¿O eso no lo dice Dios en su palabra?
Ciertamente Él está cerca de los que le buscan. Si tú le buscas de todo corazón, tú lo vas a encontrar. Vas a conocer la verdad. Y esa verdad te va a libertar. Te va a quitar la venda de los ojos. Aunque esa verdad no va de acuerdo a lo que es la opinión popular allá afuera. Aunque te sientas que tú perteneces a un grupo pequeño. Pero ¿sabes qué? Yo prefiero estar, amén, en ese grupo que aparentemente es pequeño, pero estar bien con Dios, aleluya. No se equivoque que el pueblo de Dios es grande. A su nombre damos gloria. Y tú sabes qué es lo que estamos viendo. La palabra cumplirse. Porque la palabra dice que por cuanto no creyeron a la verdad, Dios entonces iba a permitir, iba a enviar un espíritu de error para que entonces crean a qué, a la mentira. ¿Qué quiere decir eso? Que tú tuviste la oportunidad, escuchaste la verdad, se te dijo la verdad, estás escuchando la verdad, la sana enseñanza, pero tú, sin embargo, lo que haces es que ignorarla, rechazarla, no la aceptas. Entonces, cuando tú no aceptas la verdad, yo dije ahorita que vas a terminar abrazando ¿qué? La mentira. Entonces, Dios da oportunidades, pero cuando nosotros nos volvemos rebeldes y endurecemos nuestros corazones a la voz de Dios, entonces entra el espíritu de ¿qué? De error. Y cuando una persona cae ahí, difícil salir de ahí, a menos que no sea Dios en su misericordia. ¿Por qué tú crees que tú ves a tanta gente, hermano, siguiendo a hombres? Que tú ves que las enseñanzas que tienen, tú dices, pero ¿cómo es posible? Porque uno dice contra, porque el que le está enseñando está mal, pero más mal es el que se lo acepta. Y para no entrar en detalles, y porque son muchos ejemplos que yo puedo dar, pero ¿cuál es la explicación de eso? Entraron en el espíritu de error. Esas personas que caen en esas mentiras están ya en el espíritu de error. Porque es la única manera de explicar lo absurdo que es como pueblo aceptar cosas tan contrarias a las escrituras. Me acuerdo que una vez, ¿verdad? De Puerto Rico, tristemente de Puerto Rico, pero este hombre que se llamaba José Luis Miranda, no sé si ustedes llegaron a conocer, que decía que era Jesús. Y después dijo que era el anticristo. Y la gente se empezaron a marcar los 3-6, ¿te acuerdas? Pero ese hombre, ¿verdad? Entonces ese hombre tuvo jet privado, una iglesia masiva de miles y miles, quizás hasta 1 millón de seguidores. Entonces tú te explicas cómo es posible que una persona pueda seguir eso. Espíritu de error. Espíritu de error. No hay otra lógica a eso. Hasta que se lo llevó el mismo diablo. Porque se perdió. Porque ese hombre blasfemó contra el Espíritu Santo. Y yo no estoy aquí condenando y juzgando a nadie, pero por la palabra vemos la condición a lo que llega la gente. Pero la palabra de Dios, iglesia, debe ser el fundamento. Tenemos que atesorarla. Jesús dijo claramente, ustedes están equivocados porque no conocen las escrituras. Ese era el problema de los saduceos. No conocían. Por más experiencia, por más texto que conozcan, no conocían las escrituras. La Biblia me dice, mira, el Salmo 119, lámpara es a mis pies, ¿qué? Y lumbrera a mi camino. Eso es lo que hace la palabra de Dios en nuestras vidas. Mira, conocer la palabra transforma nuestras vidas. ¿Qué es lo que va a transformar nuestras vidas? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Cuando nosotros conocemos esta palabra, nos renueva, nuestra fe se afirma y nuestro camino se ordena. Todo eso lo hace ¿qué? La palabra de Dios.
sin tener que estar la gente encima de ti. Las predicaciones son importantes y necesarias, los estudios son muy importantes y necesarios, pero cuando tú escuchas eso, ¿sabes qué? El Espíritu Santo va haciendo el trabajo en uno si uno aplica la palabra. Vuelvo a repetirlo, si uno aplica la palabra. Entonces, para ir terminando esto, Jesús dice, cuando le responde a lo que es la pregunta capciosa, le dice a ellos, ustedes están erróneos, están equivocados porque ignoran las escrituras, pero no lo dejó ahí. Sino que también dice, también estaban ignorando ¿qué? El poder de Dios. ¿Cuántos saben que nuestro Dios es el Todopoderoso? Nuestro Dios es un Dios omnipotente, todopoderoso, que no nos quepa la más mínima duda en nosotros que para Dios no hay nada imposible. ¿Y por qué esto es importante dentro del contexto que se está hablando? Porque los saduceos no creían en ¿qué? En la resurrección. No creían en lo sobrenatural. No creían en la intervención directa de Dios. O sea, estamos hablando de la misma situación como hoy día que tenemos a muchos creyentes o personas que se dicen llamar creyentes, pero viven, ¿verdad? No creyendo en que Dios es suficiente y poderoso para obrar, hermano, aleluya, de manera sobrenatural. Entonces, lo que nos quedamos en la teoría. Pero Dios no es solamente por conocer palabras, sino no podemos ignorar el poder de Dios. ¿Y cuántos saben que el poder de Dios sí activo hoy? Amén, aleluya. Dios no cambia. Dios es inmutable. La palabra dice que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. ¿Ah? Dios no ha cambiado. Los tiempos cambian, las modas vienen y van, pero Dios es el mismo. Su palabra es la misma. Dios sigue ¿qué? Sanando, Dios sigue libertando, Dios sigue restaurando, Dios sigue transformando vida. Eso lo sigue haciendo Dios todavía hasta este día. Aleluya. O se nos olvidó lo que dice amén, Romano, que el evangelio es poder de Dios para salvación. Ese es el evangelio. El evangelio no solamente es palabra. El evangelio es poder. Es poder. Porque logra hacer lo que ningún otro puede hacer. Puede hacer lo que los médicos no pueden hacer. Puede hacer lo que los psiquiatras no pueden hacer. Puede hacer lo que los psicólogos no pueden hacer. Puede hacer lo que los programas de rehabilitación no pueden hacer. Eso lo hace el poder del evangelio. El poder de Dios, aleluya, rompe cadenas. Salva las vidas. Y es por eso que usted no debe de vivir avergonzado. Al contrario, debe estar orgulloso de que Dios se le reveló, de que usted es parte de este ejército. Amén. Yo vivo que orgulloso del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios. Aleluya. El evangelio es poder, no es religión, es poder. ¿Ah? ¿Por qué tú crees que yo estoy aquí? Porque el evangelio es poder. Jimmy, ¿por qué tú crees que tú estás aquí? ¿De dónde Dios te sacó a ti? ¿Ah? Nadie pudo haber hecho eso, ¿verdad? Eso fue ¿quién? Cristo. El evangelio es poder. La semana pasada escuchamos el testimonio de Lenny. ¿Quién puede hacer eso? Nadie, hermano. Cristo. El evangelio es poder. Nosotros somos los que hemos minimizado esto. Nosotros somos los que hemos conformado esto a 2 horas dentro de 4 paredes. No, iglesia, el evangelio es poder de Dios. El evangelio es mucho más que un domingo, 2 horas en un edificio. El evangelio es poder de Dios.
El evangelio es poder de Dios. Aleluya. Tienes que creerlo. Tú tienes que estar convencido de eso. La palabra dice que el que se acerca a Dios tiene que creer que le hay. Tú tienes que creer eso. No porque alguien te lo contó. Tú tienes que estar convencido. La convicción es importante. Yo no estoy aquí porque me lavaron el cerebro. Yo no estoy aquí porque alguien me convenció. Yo estoy aquí porque experimenté el poder de Dios. El poder de Dios. Que agarró a este joven. A los 18, 19 años más o menos. Mira, los mejores años de mi vida. Gracias a Dios que me encontró todavía jovencito. Esos son los que dicen que el evangelio es para viejos. Mira, el viejo es el diablo y tú vas siguiendo candela por ahí. Así que Moisés, Ángel, la jovencita, el joven que está aquí, aleluya. Mira, el evangelio es poder, aleluya. La joven que está atrás, el evangelio es poder. Skylen, Kaylee, el evangelio es poder. O sea, los muchachos tienen que comprender esto. Que no vengan a la iglesia porque mami va a la iglesia. Que no vengan a la iglesia porque están obligados a venir a la iglesia. Que busquen el encuentro, amén, con el Espíritu Santo de Dios en sus vidas. El evangelio es poder. Que transforma a más pequeños, amén, a los niños, a los jóvenes, como al adulto, como al anciano. El evangelio es poder. Estamos muy religiosos, iglesia. El evangelio es poder. Se nos tiene que meter eso por las venas, por la sangre. El evangelio es poder de Dios. Dejemos las dudas a un lado. Aleluya. El evangelio es poder. Y yo comprendo a los jóvenes, y lo digo con todo el respeto, porque yo era uno que iba a la iglesia porque mami me obligaba. No tenía otra opción. Pero gracias a Dios que me obligó. Gracias a Dios por esos padres que todavía, aleluya, se mantienen firmes y no dejen que sus hijos gobiernen en sus casas. Amén, el evangelio, aleluya, es poder de Dios. A mí no me interesa que no te guste. Para iglesias que vamos. Hello. Usted decide eso cuando usted sea un adulto. Joven que está aquí, escúcheme. Mientras usted viva bajo el techo de su mami y su papi, y los días de culto, padre, para iglesias que van. Si tú no quieres que después el enemigo haga escante con ellos después en la calle, mira, mejor aquí, aunque estén supuestamente aburridos, pero aquí Dios va a tratar con ellos. Aunque se duerman en el asiento, aunque estén intranquilos, aleluya, amén, tráelos a la iglesia que no se van a arrepentir. Porque si no, mira, el enemigo allá afuera tiene mucho para que cómo entretenerlos a ellos. Gracias a Dios que a mí me obligaron. Gracias a Dios que yo pensaba, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? Los planes de Dios son tremendos. Cuando tú piensas que Dios no está haciendo nada, cuando tú piensas que Dios no está trabajando, mira, la palabra de Dios no retorna para atrás vacía. La palabra de Dios es poderosa. La palabra de Dios, hermano, penetra el alma, el espíritu, las coyunturas de los huesos, aleluya. La palabra de Dios es la que transforma. Es importante sembrar esa palabra lo más pronto posible. El evangelio es poder de Dios. El evangelio no es sentimiento, es poder de Dios. Porque si fuera por sentimiento, yo te digo ahora mismo, yo no estuviera aquí. Los sentimientos traicionan.
Por eso es que uno tiene que ser disciplinado en esto. Disciplinado, que cuando llegan los momentos que uno no quiere, amén, esto no se trata de que yo no quiera, esto se trata de que hay que seguir marchando. La disciplina, mira, en este caminar es importante, porque va a llegar el momento donde no vas a querer. Van a llegar el momento donde las fuerzas no van a estar. El evangelio es poder de Dios. Entonces él le dice, ustedes están ignorando porque no conocen la palabra, mas no conocen el poder de Dios. Tremendo, tremendo. El Salmo 62 dice, una vez habló Dios, 2 veces he oído esto, que de Dios es el poder, aleluya, que de Dios es el poder, iglesia. Entonces, ¿qué hacemos para terminar? ¿Qué hacemos? El problema no es la falta de Biblia. Porque dijimos ahorita y hemos establecido que es que el libro más vendido. Aquí el problema, hermanos, no es la escasez de Biblia. Hoy en día, hermano, hasta gratis. Mira, hoy en día está tan fácil que hoy en día con esos dispositivos inteligentes que tenemos nosotros, usted baja una aplicación gratuitamente. Gratis. Esto yo tuve que pagar por ella. Pero usted tiene la oportunidad. No es que reemplacemos la física, pero usted tiene el privilegio de que si usted va de camino al trabajo y usted está en el tren, mira, no tiene que algo tan pesado, quizás entre otras cosas que tienes en la mano, pero el teléfono nunca se olvida. Que se quede el almuerzo, pero el teléfono no. Pues ahí en el tren tú abres la aplicación, mira, y lee la palabra. Ah, que yo no sé leer. Pues mira, la tecnología está tan buena. Mira, las excusas delante de Dios no van a existir. Que yo no sé leer. Pues mira, fácil. Hoy en día Dios ha permitido que la tecnología llegue a un punto donde si tú no sabes leer, tú coges a leer la Biblia y pones audio y te la lee por ti. Ponte los audífonos y empieces a escuchar. Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Tú puedes escoger la voz que quieras. Si no te gusta la voz de la mujer, pues coge el hombre. Tienes opciones. A su nombre. Entonces el problema no es la falta de Biblia. El problema es la falta de hambre por la palabra. Es la hambre. Pídele a Dios que te ponga hambre por la palabra. ¿Ah? Pídele a Dios, mira, que tenga ese deseo por la palabra. Que tú se convierta en un devocional diario de tú con Dios, donde tú te metas en las escrituras. Yo no estoy diciendo que cojas un capítulo y lo leas así a papagayo, y la cerraste, cumplí. No, porque estamos hablando de un tiempo que tú apartas para tú leerla detenidamente, escudriñarla, estudiarla. Amén, un estudio, ¿por qué se dijo esto? Amén, ¿a quién se dijo? Amén, o sea, todas esas preguntas. Una formación bíblica es lo que hace falta. Yo escucho a mucha gente decir, no, que hay que volver, estos tiempos malos, estos tiempos, ay Dios mío, que el Señor venga allá, mira cómo está el crimen, mira cómo está esto, mira cómo está la iglesia, hay que volver a los tiempos de antes. No, amén, los tiempos de antes son diferentes a los tiempos de ahora. Lo que hay que volver es a la palabra de Dios.
Tú vas a volver a los tiempos de antes, eso no va a resolver nada. Lo que hay que volver es a la palabra de Dios. A la palabra de Dios. Que tengamos hambre por la palabra. Porque si no tenemos hambre por la palabra, no vas a, mira, si tú no tienes hambre, ¿qué tú haces? Si tú no tienes hambre, tú no comes. Y mire, cuando tú no tienes hambre, no hay quien te obligue a comer. ¿Cierto o no es cierto? Mira, cuando tú no tienes hambre, no hay quien te obligue a comer. La comida se sirve, pero la vas a dejar. Y así hay mucha gente. La comida se sirve. La palabra está todas las semanas en las iglesias. Se predica al de arriba y al de abajo. Los estudios están, hermano. O sea que la palabra está, la enseñanza está, la predicación está. Lo que no hay es compromiso ni hambre por la palabra. Y como tú no tienes hambre, nadie te puede obligar a comértela. Se sirve, pero se quedó. Te vas a volver un anémico espiritual. Las defensas, tu sistema inmunológico espiritual no va a poder sostener que cuando venga el ataque. A su nombre. Tienes que ver hambre. Hambre y sed. Como salmista. Él dijo, mi alma tiene sed. Pero ¿qué sed tenía él? Sed del Dios vivo. Y cuando tú tienes sed de Dios, tú le vas a buscar. Y como le vas a buscar, le vas a encontrar. Y te vas a llenar. Y entre más tú tienes, más tú quieres. Entre más tú aprendes, más tú quieres. Entre más tú te llenas, aleluya, vas a experimentar algo que te lo estoy diciendo. Eso es lo que hace Dios en la vida de nosotros. Pero tú tienes que desearlo. Tienes que tener hambre. Así como tenemos hambre para muchas cositas, pues tenemos que tener hambre por esto. Por esto. Amén. No hay excusa. No hay excusa. Así como se te hace fácil ver 2 horitas en Netflix. Oh, espérate, dije algo que no era. Lo dañé. Que no me cancelen la suscripción. Fácil que se van 2 horitas una película. Ay, qué rica está. Ya se acabó. Tan rápido. Y pasaron 2 horas y media. Tan rápido. Aquí el culto y quizás dicen cuándo va a terminar, que hay hambre. Jocoso, pero muchas veces, hermano, pasa. Ay, quiero irme para casa ya. Y tanta prisa para qué, para sentarte en tu casa al televisor a hacer nada, porque ni te acuestas a dormir. Muchas veces yo veo una prisa en el pueblo. Una prisa que yo no entiendo ni por qué. Porque total, salimos de aquí y ¿qué hacemos? Qué silencio. A su nombre. Así que el peligro de la ignorancia. Jesús confrontó a los saduceos como nos confrontó a nosotros hoy. Tengamos cuidado. Busquemos la palabra de Dios. Alimentemos nuestra vida de ella. Porque bien Jesús dijo que no solo de pan vivirá el hombre, mas de toda palabra que salga de la boca de Jehová. Mira, podrá sonar como un disco rayado, pero es la verdad. Es la palabra. ¿Tú sabes cómo tú vas a enfrentar a tu enemigo? Con la palabra. O Jesús nos dio el ejemplo.
cuando vino en el desierto? Escrito está. Es la palabra. Es la palabra. Así que si queremos crecer, queremos madurar, queremos que los propósitos de Dios se cumplan, queremos andar, ¿verdad?, en la voluntad, queremos estar firmes ante los embates de la vida y del enemigo, no hay otra medicina, es esta. Los coritos son buenos. Las canciones, alabar a Dios es tremendo, es importante, es parte del culto. Es parte de la relación con Dios, es parte de nuestro devocional. Pero hay un pueblo, hermano, que está viviendo mucho de coritos y mucho cántico y nada de palabra. Se saben todos los artistas, porque muchos de ellos son artistas cristianos, no adoradores. Se saben todas las canciones nuevas de todos estos negociantes y mercaderes del evangelio. Se las saben toditas y les encanta. Pero pregúntale algo de la Biblia para que tú veas. Ahí es cuando tú vas a saber dónde está para la iglesia. A su nombre. Vamos a estar puestos sobre nuestros pies, porque si no sigo. A su nombre. Dios te bendiga, Azul. ¿Qué es el evangelio? Poder de Dios. Que se te meta eso. Dios sigue sanando, Dios sigue levantando, Dios sigue salvando, Dios sigue transformando vidas. Ese es el Dios que yo le sirvo. Amén. Así que vamos a llevarnos esta palabra, hermano. Y estamos finalizando el año. Yo creo que una palabra a tiempo en medio de todo lo que estamos viviendo. Y cómo mejor, ¿verdad?, que comenzar el año con el pie derecho, haciendo un compromiso con la palabra. Yo espero que dentro de todas las metas que tú tengas, una de ellas sea conocer más de Dios, conocer más de su palabra. Porque si no, todo lo demás va a ir abajo. Él le dijo a Josué: yo estoy contigo como estuve con Moisés. Nadie te podrá hacer frente. Solamente asegúrate que tú no te apartes de la ley, de la palabra. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. Ahí está la clave. ¿Tú quieres éxito? No te apartes de la palabra. Y tú verás como todo lo que tú hagas vas a prosperar. En el nombre de Jesús.